Hola, buenos días. Mi nombre es José Martínez y hoy vamos a hablar otro tema más en la clase de control de calidad con el ingeniero Marlon Mejía y vamos a hablar lo que son artefactos que se dan en la imagen. Los artefactos generalmente son irregularidades que se presentan en la imagen y que nos pueden afectar a la hora de interpretar una imagen, ya sea un diagnóstico, y que puede generar que se vea una estructura anatómica en deformación o que pueda presentar otro tipo de patología y que después de esto nosotros vengamos y demos un mal diagnóstico o el radiólogo venga y dé un mal diagnóstico de lo que es la imagen radiográfica que se ha obtenido. Los artefactos siempre varían y siempre se van a presentar respecto a los que son tres procesos de artefactos que se van en la imagen y que siempre los tenemos que tomar en cuenta. Los artefactos pueden ser artefactos por la procesadora, que ya tienen que ver con el equipo y el mantenimiento del equipo, artefactos de exposición que ya tienen que ver cuando nosotros vamos a proyectar la imagen, colocar el paciente y entre otras que se toman en cuenta a la hora de exponer una imagen radiográfica. También vamos a hablar de lo que es artefactos por el uso y por el almacenamiento de las mismas películas radiográficas y también por lo que es el cassette. Esto se proyecta siempre en el cuarto oscuro, lo que son de manipulación o almacenamiento. Entonces siempre vamos a tener cuidado en eso. Vamos a hablar de manera expositiva, de manera precisa y concisa, cuáles son los tipos de artefactos de cada uno de estos procesos. Hablando de los que son los artefactos que se presentan en lo que son en la procesadora, vamos a hablar de la procesadora. Cuando nos referimos a la procesadora, nos referimos a lo que tiene que ver con los líquidos de revelado, a lo que tiene que ver con lo que son la emulsión de la película, lo que tiene que ver con los rodos de la misma procesadora y lo que tienen que ver con las mismas guías o las zapatas de la misma procesadora y que a veces por un mal mantenimiento o porque no se le da limpieza a esto van a presentar un tipo de artefactos y que pueden ser variados. Entonces, vamos a hablar que los artefactos en la procesadora van a ser siempre la emulsión, cuando las emulsiones se desgarran o puede ser el arrancamiento de lo que es la emulsión, eso se presenta y eso se almacena en los rodos y esto va a generar que se quede otro artefacto más en lo que es en la procesadora y es la acumulación de gelatina. Esta gelatina que viene mismamente de lo que es la emulsión y esto va a afectar las imágenes cuando ya se empiecen a pasar entre los rodos. ¿Qué es lo que genera esto? Genera que haya una suciedad en los rodillos y que esto mismo vaya haciendo artefacto en las mismas imágenes cuando se estén procesando para el revelado. Bien, tomando en cuenta también vamos a ver lo que son efectos de cortina que se presentan en las películas y también lo que es el velo químico. El velo químico siempre tiene que ver con este tipo de artefactos también que se presentan en la reveladora o en la procesadora y que se quedan por suciedad generalmente almacenados en el mismo momento. Entonces, otro artefacto que tenemos que se da en la procesadora son las marcas que afectan, las marcas que son por las guías de la zapata, por las guías de la zapata, y eso vienen remachando lo que son las películas y nos vienen dejando un tipo de marcas como se mira, pues se mira el líquido también, porque en la misma suciedad, como les digo, va presentando los mismos artefactos. Otro artefacto que vamos a ver en la procesadora, aparte de lo que son las marcas, son las líneas pi. Y aparte de las líneas pi que se nos vienen presentando en estas, también vamos a tener otro tipo de artefactos que pueden ser la sensibilización por presión húmeda, que ya tiene que ver con los líquidos de reveladores y que se presentan cuando hay mucho almacenamiento de líquido y que mucha cantidad de este líquido hace que la sensibilidad de las mismas películas esté extremadamente sensible, pues y no se puedan revelar adecuadamente lo que es la imagen. Otro artefacto, sin dejar de mencionar, son lo que tienen que ver después de lo que es la sensibilización, tomando en cuenta todo esto, ya son otro tipo de artefactos que van a afectar la imagen y que nos van a hacer que nuestra película radiográfica no tenga lo que es un buen procesado de la imagen, hablando de lo que es la procesadora. Entonces, vamos a hablar también de lo que son los factores de exposición o los artefactos de exposición que nos afectan, que es un proceso de exposición que ya tiene que ver cuando nosotros vamos a colocar el paciente, cuando vamos a revelar la película, o bueno, no revelar la película, pero cuando vayamos a colocarlos el que es cassette, todo eso. Entonces, siempre este tipo de artefactos tienen que ver con el movimiento del paciente,
si el paciente se mueve cuando nosotros lo colocamos bien, nos vamos a querer realizar la exposición, pero el paciente se mueve, generalmente no están acostumbrados a quedarse quietos. Por eso es que hay que saber colocarlo bien, hay que hablar con el paciente, que no se mueva cuando se va a realizar la exposición. Lo que son estos artefactos no tienen que ver con el haz de rayos X, sino generalmente con el posicionamiento del paciente también. Movimiento, posicionamiento del paciente. Tiene que ver con estos artefactos que afectan lo mismo. Entonces, vamos a entender que el movimiento del paciente nos va a afectar en gran manera cuando nosotros vayamos a realizar la exposición. Otra de los factores que afectan o artefactos también son el mal posicionamiento de la misma rejilla cuando nosotros colocamos la rejilla, o también puede ser que tengamos una mala combinación de lo que es la película y la pantalla, o un mal contacto también de la pantalla. Y estos factores van a afectarnos a todo esto, todo lo que es el procesado en una exposición o previo a una exposición de una imagen radiológica. Entonces siempre tenemos que tener cuidado. Recordemos también que hay artefactos que traen los pacientes, como puede ser collares, cadenas, y que son artefactos que se pueden controlar, pues, o que se pueden modificar para que no se puedan tener ahí como que afecten la imagen en gran manera. Pero siempre uno tiene que tener cuidado antes de realizar una exposición de rayos X, que el paciente no presente este tipo de artefactos o este tipo de elementos que puedan presentarse como artefactos en una imagen radiológica con mucho brillo, o que pueda generar un tipo de radiolucidez o opacidez y que afecten a la misma imagen. También vamos a ver otros factores o otro proceso de exposición que ya tiene que ver con el que es el uso y almacenamiento de lo mismo. Entonces tenemos lo que es el velo ligero, tenemos lo que son el velo por radiación, tenemos ya lo que son las marcas, que estas marcas ya tienen que ver con las marcas de algún doblado, o ya tiene que ver con alguna angulación de la misma película. También hay otro tipo de marcas que ya tienen que ser por el fijador, marcas por lo que es el fijador, y también lo que pueden ser rasguños. Esto ya tiene que ver con la manipulación de las películas y cuando se van a almacenar. Entonces siempre en el cuarto oscuro tiene que tenerse cuidado en el almacenamiento de las películas cuando se vayan a almacenar, que no vayan a estar recibiendo lo que es la luz o la humedad, que esto nos puede generar el velo en las mismas películas, o que tal vez la luz roja, ¿verdad?, no vaya a estar muy próxima a lo que es donde están almacenadas las películas también, porque nos va a generar un tipo de velo, algún tipo de efecto de cortina también en la imagen. Y siempre se tiene que hacer lo que es el mantenimiento, lo que es la limpieza de cada uno de estos. Generalmente se hacen diariamente lo que es la limpieza de lo que es la procesadora. Hoy en día pues ya se está dejando de tomar en cuenta mucho lo que es el tipo de revelado en cuarto oscuro, porque ya estamos trabajando mayormente, ya casi todos ya se están avanzando a lo que son las radiografías convencionales, ya SR o digital. Entonces ya generalmente uno ya digitalmente ya expone todo lo que son las radiografías, pero siempre no se deja de tomar en cuenta lo que es este tipo de revelado de películas de rayos X a través del revelado en el cuarto oscuro, que es algo que viene desde lo que se inventó lo que son las fotografías. Entonces, vamos a ir comprendiendo todo esto, ¿verdad? Lo que son la exposición, lo que es los artefactos que afectan la imagen radiológica y que nos pueden dar un mal diagnóstico de una imagen radiográfica. Más que todo esto era lo que les quería exponer en esta exposición, valga la redundancia, ¿verdad? Fue un placer hablarles de esto. Muchas gracias.